¿Qué tal, gramáticos? Excelente inicio de semana. Vamos a platicar acerca de poesía. Ya hemos estado comentando un poco al respecto. Vamos con la segunda parte. Hablemos de lenguaje literal, lenguaje figurado y un poco acerca de figuras retóricas. Para comenzar, ¿qué es el lenguaje literal? Tan sencillo como aquel que únicamente tiene una y solo una forma de entenderse, es decir, para nada está abierto a interpretaciones. Ejemplo, estoy trabajando en casa. Otra, voy a darme una vuelta. Si digo voy a darme una vuelta, literalmente va a suceder como este pequeño animalito que tenemos aquí, es decir, vamos a girar sobre nuestro propio eje. Muchas personas utilizan la palabra literal cuando quieren decir algo en sentido figurado. Por ejemplo, literal me morí. Pues es que si fuera literal me morí, ni siquiera estarías platicándolo. Ahora bien, vamos con esta otra parte, el lenguaje figurado. A diferencia del lenguaje literal, el lenguaje figurado tiene más de una forma de entenderse. Por lo tanto, presenta más de una interpretación. Ejemplo, échale un ojito a tu hermana. Si estoy hablando en lenguaje figurado, esto no quiere decir que me voy a arrancar un globo ocular y se lo voy a arrojar a mi hermana. No, para nada. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como ya lo habrás adivinado, quiere decir que la cuides, que la veas. Otro ejemplo, se cayó el cielo. Una vez más, si estamos hablando en lenguaje figurado, no quiere decir que los meteoritos empezaron a caer sobre nosotros. No. ¿Qué quiere decir? Es una expresión que se utiliza para comentar que la lluvia fue muy intensa. Ahora bien, dentro del lenguaje figurado vamos a tener una clasificación de distintos tipos de lenguaje figurado. A esta clasificación la vamos a conocer como figuras retóricas. Existen infinidad de estas figuras retóricas, pero únicamente vamos a hablar de estas que te estoy presentando en pantalla en el mapa mental. Vamos a comenzar con la que seguramente ubicas, conoces y desde la primaria la has escuchado, la recuerdas. Efectivamente, la metáfora. ¿En qué consiste la metáfora? La metáfora es una comparación de manera directa. Se asocian características de dos elementos. Algo en común empieza a compartirse, empieza a compararse. Vamos a pensar en la metáfora como si fuera una varita mágica. Yo automáticamente tomo mi varita mágica, así como Harry, y convierto a un objeto en otro. De tal manera que eres un sol, quiere decir que esa persona es muy cálida, muy amigable, muy agradable de estar con ella. No significa que literalmente se haya convertido en un sol. Otra más, tu cabello es de fuego. Tomamos la varita mágica y convertimos su cabello en fuego. Pero esto no quiere decir que literalmente esté encendido el cabello, sino que se trata de una persona pelirroja, así como el ejemplo estamos viendo a Ronald Weasley. A Ed Sheeran. Siguiente figura retórica, símil o comparación. Podremos decir que esta es la hermana de la metáfora, se parecen muchísimo. Nada más que aquí el pequeño detalle es que se trata de una comparación indirecta. Se asocian características, igual que en la metáfora, utilizando palabras o frases como las siguientes. Es como, se parece, luce como, es parecido. Ejemplos. Eres como un león cuando te enojas. Y otro, tu cabello se parece al fuego. Aquí ya no estamos diciendo, ya no estamos tomando la varita mágica y convirtiendo en un león a esa persona, sino que le estamos diciendo que se parece. Ya no estamos tomando la varita mágica para ponerle fuego en el cabello, sino que estamos diciendo que el cabello se parece al fuego. Y aquí lo podemos ejemplificar con Ed Sheeran. Ahora sí es Ronald Weasley. Siguiente figura retórica, prosopopeya o personificación. Y no se trata de la esposa de Popeye. La prosopopeya se caracteriza por darle vida a objetos que no lo tienen, a objetos inanimados. Ejemplo,
el viento ruge sin descanso. Obviamente el viento no puede rugir, pero aquí quiere decir que es muy intensa la fuerza del viento. Otro ejemplo más, la nube lloró silenciosa sobre nosotros. Sabemos que las nubes no tienen sentimientos, o bueno, aquellos que hayan visto el corto de Pixar me podrán decir, sí, profe, déjeme decirle que sí los tienen. Pero bueno, en la vida real las nubes no tienen sentimientos. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Pues que empezó a llover de una manera tenue y nosotros estábamos presentes. Hipérbole, siguiente figura retórica. Esta la utilizas todo el tiempo. También la utilizan contigo todo el tiempo. Incluso el decir que la utilizan todo el tiempo es una misma hipérbole. ¿Por qué? Su distinción es que va a exagerar las cosas. Ejemplo, te amo con la intensidad de 1000 soles. Eres la más hermosa de todas. Ojo, que así le dice a todas, ¿eh? Otro más, 1.000.000 de veces te he dicho que hagas la tarea, así como si el profe les está diciendo a ustedes. Uno más veloz que el rayo, más veloz que Flash. Todos estos ejemplos nos dan cuenta de que efectivamente están exagerando. Figura retórica llamada sinestesia. Esta figura retórica particularmente me gusta llamarla que es la del relajo. ¿Por qué? Porque su tarea consiste en intercambiar los 5 sentidos con lo que van a percibir. De tal manera que, por ejemplo, la vista ya no va a percibir imágenes, la vista ya no va a ver, la vista va a oír. El oído ya no va a percibir sonidos, el oído va a oler. El olfato ya no va a percibir aromas, el olfato va a tocar. El tacto no va a poder tocar, el tacto va a degustar. El gusto ya no va a percibir sabores, el gusto va a ver, va a observar. Esto es nada más un ejemplo. Puedes puedes conectar los sentidos que tú quieras. Profe, me está confundiendo un poco, no termino de entenderle. Ejemplos para que te quede un poquito más claro esto que te estoy diciendo. Respiro tu ausencia y mi cuerpo llora. Aquí tenemos 2 sinestesias. Primero, la ausencia como tal no se puede respirar. Otra, mi cuerpo llora. Tal cual, el cuerpo no puede llorar. Podemos sudar, pero así llorar como lo hacen nuestros ojitos, para nada. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor extraño a la otra persona y me encontré con una prenda suya, puede ser un suéter, que tiene todavía impregnado ese aroma y por eso estoy respirando esa ausencia. Ya llegó la hora triste. Otro ejemplo, eres la fragancia que mis ojos tocan. Lo que te decía hace ratito, los ojos van a tocar. Quizá hablando de esta misma persona se encontró con el perfume que utilizaba y de repente vi ese perfume y me dio justo aquí en el corazón. Otra más, degusté con placer el sonido de tu voz. Obviamente no podemos saborear los sonidos, pero al momento de que le contestamos el teléfono, la llamada a esa persona que tanto estábamos extrañando, nos dio tanto placer, tanto gusto escucharla, que incluso nos supo bien, nos dejó con buen sabor de boca. Te digo que la figura retórica llamada sinestesia es la del relajo porque le encanta estar intercambiando de aquí para allá. Otra figura retórica es el oxímoron. Esta particularmente me gusta muchísimo porque su finalidad es crear o elaborar nuevas ideas a partir de 2 contrarias o a partir de 2 elementos que son contrarios. Ejemplo, y aquí recordando al príncipe de la canción, José José, hay una canción que se llama Gavilano Paloma. Uno de sus versos dice: me dio frío tu calor. Si te das cuenta, aquí tenemos 2 elementos que en un primer momento sabemos que son opuestos, tanto el frío como el calor. El oxímoron, la belleza del oxímoron consiste en que vamos a generar una nueva idea. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación que podemos darle a este oxímoron es que esa intensidad que la persona le estaba dando a la otra, al final de cuentas no fue más que algo superficial.
Otro ejemplo más que se desprende de un poema de Francisco de Quevedo. Es hielo abrasador, fuego helado. Abrasador aquí es con S, no es con Z. Cuando es con S quiere decir que quema, es hielo que quema. Sabemos que el hielo no quema, se siente como si quemara, pero tal cual el hielo no produce incendios. Fuego helado, lo mismo. No, el fuego no es helado, evidentemente. Es herida que duele y no se siente. Aquí tenemos primero, es una herida, evidentemente va a doler, pero después nos dice Quevedo que no, que esa herida no se siente. Esta nueva idea es la que genera una descripción, una definición del amor. Ahora bien, déjame darte un ejemplo de un análisis de poemas como el que te voy a pedir en la asignación de esta semana. Seguimos con el ejemplo de Quevedo, con la definición del amor. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a ir verso por verso diciendo, número 1, ¿qué lenguaje figurado y específicamente qué figuras retóricas reconoces en ese verso de las que acabamos de ver? Y número 2, lenguaje literal, es decir, la explicación. ¿Qué es lo que quiere decir con eso el autor? Vamos con el primer verso. Número 1, este es el niño amor, este es su abismo. Como lenguaje figurado, como figura retórica, yo puedo decir que estamos hablando tanto de una prosopopeya, porque al amor se le está dando una cualidad de persona, como si fuera un niño, y también la hipérbole, porque estamos hablando de algo inmensamente grande, un abismo, estamos exagerando. Ya en el lenguaje literal, podamos interpretar que se habla de la inmensidad de conceptos que el amor va a implicar. Segundo verso. Mirad cuál amistad tendrá con nada. Como lenguaje figurado, una vez más, la prosopopeya. La amistad tendrá con nada, aquí hablando de una relación con el amor. El amor va a tener amistad, obviamente pues no se puede, esa es una cualidad exclusivamente de los humanos, y en el lenguaje literal la explicación es: el autor está cuestionando la relación que tiene el amor con todos los ámbitos. Esa amistad que Quevedo nos está comentando no es más que una relación del amor con todas las partes de nuestra vida cotidiana. Tercer verso. Beso no, porque sí es amor, pero es verso. Tercer verso. El que en todo es contrario de sí mismo. Aquí es una continuación del verso anterior, pero igual vamos uno por uno. En figuras retóricas podemos decir que se trata de un oxímoron, porque estamos conectando con la idea anterior, donde dice que nada, y aquí en el tercero todo, el todo y la nada. Estamos hablando ahí de una cuestión de contrarios. Amistad tendrá con nada el que todo es contrario. En el lenguaje literal, en la explicación, ¿qué quiere decir esto? Tan sencillo como que el amor es una constante contradicción humana. Y es sencillo decirlo, pero muchísimo, muy complejo el experimentarlo. Vamos entonces con las asignaciones de la semana, mis queridos gramáticos, después de habernos sumergido en las profundidades de las figuras retóricas. Como primera asignación vas a realizar el apunte de esta semana y ya sabes, no se te olvide elaborar tanto margen como tu fecha. Indicar la fecha en todas las páginas. Asignación número 2. Escoge una corriente literaria. Puede ser la que seleccionaste en la actividad anterior. Puede ser otra de las que estuvimos platicando, por supuesto. Recuerda que son surrealismo, futurismo, modernismo, barroco. Estas corrientes literarias te van a ayudar para esta actividad. Entonces, una vez que ya escogiste tu corriente, vas a seleccionar un poema que pertenezca a este movimiento. Te doy una recomendación: puedes utilizar los poemas que se encuentran en el libro de texto, vienen de la página 37 a la página 40. Ya tengo mi poema porque ya escogí mi corriente literaria. Bueno, perfecto, hasta ahí vamos bien. Entonces lo siguiente es,
vas a realizar un análisis verso por verso como el que acabamos de ver hace un momento, dividiendo aquí verso por verso, y vas a indicar qué figuras retóricas tiene, que fue lo que vimos el día de hoy, qué figuras retóricas identificas en este poema. Y finalmente, ¿qué quiso decir el autor en sentido literal? La explicación como la que hicimos hace un momento. Te sugiero que hagas una tabla de 3 columnas como la que acabo de mostrarte en mi ejemplo para que te sea más sencillo el llevar a cabo esta actividad. Pues muy bien, mis queridos gramáticos, como siempre, un gusto enorme y placentero el poder platicar y compartir con ustedes. Particularmente este tema me gusta muchísimo porque a ustedes les permite explorar un poquito más en cuanto a no solamente poesía, sino también la música que a ustedes les gusta, empezar a entenderla un poquito mejor a través del entendimiento de las diversas figuras retóricas literarias que existen. Cuídense mucho, les deseo lo mejor de lo mejor y como siempre les dejo un gramático abrazo. Hasta la próxima.